Muy pero muy buenas a todos. Bueno, tenemos nuevo máximo histórico, tenemos nuevo ATH, tenemos Bitcoins tocando un máximo de 124.500 dólares. En este exacto momento, 120.800. No me sorprende lo más mínimo, tuvimos una subida muy pero muy grande y obviamente cuando algo sube demasiado fuerte, después también corrige fuerte. Una absoluta locura. Eh, Lamentablemente tengo que admitir que desde mi punto de vista esto no ha cambiado demasiado en panorama. Si bien tenemos un nuevo máximo histórico, el panorama general sigue siendo relativamente inestable. ¿Por qué? Porque este retroceso tan grande de prácticamente unos 4.000 dólares en solamente un par de horas, esto obviamente da una alerta y da una alerta muy grande. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Lo vamos a ver ahora en el video, qué es lo que debe suceder y qué es lo que debemos soportar y aguantar. También lo veremos en el día de hoy. Como siempre, gráfico mensual, lo ya mencionado, ¿no? Nuevo máximo histórico, zona de 124.545, al menos en el mercado de futuros. Al mismo tiempo, divergencia obviamente totalmente invalidada. Tenemos todo el condimento para continuar con esta tendencia alcista. Esto es muy importante que lo mencionemos. La vela tiene una linda estructura, tiene un lindo cuerpo. Logramos superar el máximo anterior, pero hasta el momento no logramos ninguna intención de ruptura fuerte. Eso es importante, que lo superemos un máximo no significa que a partir de ahí el panorama ya sea completamente próspero, ¿sí? Eso es muy importante. Fíjense, acá tenemos un lindo ejemplo. Fíjense, tuvimos una linda subida, esta vez obviamente la vela fue muy diferente, pero superamos este máximo y a partir de ahí después tuvimos correcciones. A lo que voy con esto es que no porque hayamos tenido un nuevo máximo histórico significa que ahora Bitcoin se vaya a 130.000, 140.000, 150.000 dólares. Hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, el panorama sigue siendo bueno en ciertos aspectos, así que veremos un poquito sobre ello en el transcurso de este análisis. Pasemos un poquito al gráfico semanal. Bien, acá un poco lo que menciono con respecto al alerta, que esto me da un poco de temor, que puntualmente, fíjense, estamos teniendo una intención considerablemente bajista en lo que resta de esta semana. Faltan prácticamente 3 días y 13 horas. Esto obviamente puede cambiar y puede cambiar muy bien a favor, pero es importante entender que esto lo mencionamos recién, mientras Bitcoin no vuelva, no siga retrocediendo, por lo menos por debajo de la zona de los 119.000 dólares, 120.000 dólares aproximadamente. Me gusta más por debajo de los 119 para no fallar demasiado. El panorama sigue siendo alcista. Si cae por debajo de los 119 y ni hablar por debajo de los 118, pero principalmente 119, sería bastante importante sostenerlos por toda esta zona de estructura que tenemos acá. Fíjense toda la cantidad de veces que contemplamos esta zona. Claramente la zona de 119.000 dólares es lo que marca gran diferencia, por lo menos en el gráfico semanal. Y obviamente dejar por debajo de esta semana de los 119.000 dólares dejaría una mecha demasiado grande, un cuerpo muy pequeño, y esto sumado a una estructura ya bajista en el periodo anterior, podríamos hablar de esta estructura y después quizás posterior caída. ¿Sí? Así que tener muchísimo cuidado con eso. Obviamente esto no ha cambiado, al menos por el momento. Estos son siempre, como les digo, son probabilidades. Gráfico diario. Bien, acá un poquito lo que más me interesa para este momento, para este día de hoy. Esta hermosa subida que tuvimos en el día de ayer, dejándonos muy cerca de nuestro máximo histórico, superándolo de por poquito y después el inicio apenas comenzó el nuevo día. Recuerden, 21 horas de hora argentina comienza el nuevo día para lo que son las criptomonedas en general y en realidad para todos los mercados. Y tenemos justamente un nuevo máximo histórico en los 124.500. Toca esa estructura y a partir de ahí comienza una caída espectacular, que en mi caso particular lo puedo aprovechar muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, estoy con muy poco sueño encima porque claramente me estuve prácticamente esperando toda esta caída y mientras iba operándolo no quería dejarme demasiado de las pantallas porque sentía que este movimiento podía ser quizás un movimiento falso y después dejarme con poca ganancia. Era una gran oportunidad para estar frente a las pantallas y lo pude aprovechar muchísimo. Sin embargo, como les digo, temporalidad diaria. En este momento estamos teniendo una vela muy, pero muy
fuertemente bajista, que es lo importante sostener, lo mismo que tenemos acá. Fíjense, zona de $120.000 es una de las zonas de los niveles más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos cierre del día anterior, apertura del día anterior. Al mismo tiempo tenemos mucho interés por toda esta estructura de acá. Entonces, claramente, si bajamos por debajo de la zona de los $120.000, al menos para el gráfico diario, puede ser una alerta muy, pero muy grande. ¿Sí? Ya veremos también por otro tipo de factores también. Al mismo tiempo, MACD perdiendo fuerza, lo cual tiene mucha lógica, ¿no? Bajamos $4.000 en solamente un día. Es lógico que el gráfico diario pierda fuerza, así que veremos a ver qué es lo que sucede. Temporalidad de 4 horas. Bien, esto es lo que más quería tocar para el día de hoy, porque particularmente es muy, pero muy importante y muy valioso, y quiero que se queden principalmente con este movimiento que tenemos acá. Es más, lo voy a sacar. No, me gusta más por acá. Como lo tenía yo. Fíjense la gran zona que tenemos en temporalidad de 4 horas. Mientras esta estructura no se quiebre, seguimos 100% alcistas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si quebramos esta estructura, obviamente, fíjense, esta estructura habla de un rompimiento incluso también de esta zona de acá. Zona de los 120.100 aproximadamente, vamos a rondar 120.000. Entonces, estamos quebrando una zona de soporte, anterior resistencia, en la zona de los $120.000. Estamos rompiendo una zona de soporte, anterior resistencia en gráfico diario también. Y estaríamos rompiendo también esta gran zona de resistencia, de soporte, perdón, en gráfico de 4 horas si rompemos los $120.000. Así que esta línea, aunque parece muy simple, nos puede marcar un panorama muy, muy importante. Así que les recomiendo a todos tenerlos en cuenta. Bien, esto por un lado. Mismo tiempo, bajemos un poquito más de temporalidad. Bueno, pero antes que nada, temporalidad de 4 horas. Bueno, toda esta caída la cual estamos mencionando, fíjense qué fea que terminó finalmente la vela del rompimiento. Esto claramente no es un rompimiento fuerte, esto claramente muestra mucha, pero mucha debilidad en la zona de resistencia. Así que claramente era muy probable que esto sucediera, y veremos a ver si encuentra un freno o finalmente empezamos a caer con fuerza. Al mismo tiempo, debilidad en temporalidad de 4 horas en el MACD. Esto marca mucho la posibilidad de corrección del precio. Fíjense, la última vez que tuvimos un MACD en este nivel, eh, también podemos ver que tuvimos una continuación de caída bastante considerable. No creo que sea el caso, al menos por el momento, pero sí es importante que tengamos en cuenta las veces que sucede, y siempre hay que tomarlo como referencia. Pasemos un poquito como último detalle a temporalidad de 1 hora. Esto sí, como para dejar un panorama ya final. Fíjense cómo tenemos toda esta subida que nos llevó desde la zona de los 118.800 hasta el 124.500 del máximo histórico. Tracemos un FIBO muy rápidamente, y fíjense que en este exacto momento estamos en el momento del 61.8 de FIBO. ¿Qué es lo más importante? Sorpresa para nadie. Fíjense, zona de $120.000. Ya tenemos $120.000 como la zona de mayor importancia en este momento. Tenemos que soportar, en caso de contacto con la zona de $120.000, tenemos un 78.6 de FIBO por esta temporalidad que dio la anterior subida, o la última gran subida. Tenemos zona de soporte por estructuras en 4 horas. Tenemos zonas de soportes por estructuras en gráfico diario. Tenemos zonas de fuerza también por gráfico semanal. Así que tenemos $120.000 como una de las zonas más importantes a sostener. Si rompemos la zona de los 120, y por eso les mencionaba yo al principio del video, la zona de 120, y ahora sí, incluso la zona de los 119, el panorama se complica demasiado, ¿sí? Nada, gente, no quiero extenderlo demasiado, insisto, estamos en zona de niveles del 61.8. Si ahora comienza a tener un retroceso, no me extendería en lo más mínimo, porque estamos ya en zona de retorno, ¿no? Fíjense cómo toda esta estructura de acá es zona de retorno, claramente. Pero si, no, si continuamos con esta caída, que honestamente ya cayó demasiado, así que un freno vendría relativamente bien, y sería totalmente sano. Sin embargo, no sería la primera vez que hagamos un movimiento de este estilo y de este estilo, ¿sí? Veremos un poquito qué es lo que sucede. En mi caso particular, yo ya mi trade lo cerré por completo. Déjenme ver si lo puedo marcar, más o menos a esta altura.
¿sí? Más o menos a esta altura. Yo ya lo terminé cerrando por completo. Y bueno, ya con esto terminó mi día. No, un poquito más por acá, déjenme ver, más o menos por acá. Más o menos por acá terminé cerrando mi trade. Y nada, veremos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Ya que pasó, miren, aprovecho que nunca la menciono, temporalidad de 15 minutos, en este momento estamos teniendo una linda divergencia alcista, ¿sí? Podría anticiparse un freno hacia esta caída, antes de poder querer una recuperación de esta temporalidad, al menos, ¿sí? Yo creo que esperaría por lo menos para el rompimiento de esta tendencia bajista fuertemente marcada que tenemos acá. Si esto se llega a romper a través de esta estructura, ahí sí recién podría empezar a crear una pequeña recuperación. Mientras esta estructura no se quiebre, honestamente no veo ninguna razón para tomar un long, al menos en Bitcoin en estos momentos, ¿sí? Veremos por lo menos si finalmente llegamos hasta este nivel de acá. Bien, gente, nada, por acá un poquito el análisis de hoy, ojalá que les haya servido, que les haya gustado, ojalá que haya salido bien, porque estoy con muchas ganas de irme a dormir. Pero nada, ojalá que sirva, éxitos, abrazos y muchos éxitos en todos sus trades. Adiós.